Amén, mi hermano. Amén. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Amén. Agradecido al Señor por estar acá un jueves más, que nos mantiene con vida. Gloria a Dios. Estamos aquí para servirle al Señor. Amén, ¿cierto? Amén. Mateo 21, 12 al 14. Cuando lo encuentre, se pone de pie. Amén. Damos lectura en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera, dice, a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas, dice, de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo los ciegos y cojos y los sanó. Amén. Tome su asiento. Amén, mi hermano. Cuando leía la palabra, me costaba ver un poco a nuestro Señor Jesús en esa faceta. Uno a veces tiene el corazón principalmente destinado para el Señor, ¿cierto? Ver a Dios en esa faceta de tener ese celo por el amor a su Padre, de lo que se estaba haciendo en ese lugar. Y hoy día, cuando leía la palabra, quería ver un poco qué es lo que era la purificación y qué es lo que es el templo, porque principalmente se enfoca en dos cosas, la purificación del templo, ¿cierto? Purificación, que nosotros vemos que es lo que dice que es limpiar algo que es imperfecto, o eliminar elementos que son impuros, ¿cierto? Eso es purificar. Principalmente los judíos ocupaban una palabra que se llama abolición o aboliciones. No sé si alguien sabe sobre eso. Dice que la abolición o las aboliciones, los judíos lo utilizan principalmente cuando se lavan las manos antes o después de comer o de hacer algo. O ellos acostumbran principalmente a sumergirse en aguas vivas que se llaman. Las aguas vivas se les llama ya sea el mar, aguas que corren. Y eso lo toman porque dice que después, antes o después de algún servicio, ellos como que se purifican o se limpian para poder presentarse delante de algo, delante de Dios. Pero hoy día nosotros sabemos que la purificación más grande viene de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él derramó su bendita sangre por nosotros en la cruz del Calvario y gracias a eso nosotros estamos purificados. Gloria a Dios. Gracias a eso nosotros caminamos hoy día y podemos decirle a nuestro Señor que caminamos junto a Él. Aquí principalmente decía que cuando cuentan que Jesús viene y va hacia el templo, dice que aquí había unas fiestas que eran súper importantes, que eran las fiestas de la Pascua. Entonces Jesús cuando iba a Jerusalén, en ese entonces llega al templo y ve a todos que están haciendo negocio, ¿cierto?, en la casa de su padre. ¿Por qué razón hacían negocio? Eso decía que dio vuelta a toda la gente ahí donde tenían sus animales, ¿cierto? Porque en esa fiesta de la Pascua iba mucha gente que venía de afuera a hacer oración al templo, venía, ¿cierto?, a hacer el sacrificio. Entonces ellos traían su moneda y hacían esos cambios de moneda para comprar ya sean los animales que estaban ahí. Entonces la gente que estaba ahí en el lugar lucraba con eso. Entonces el Señor se enojó porque finalmente no iban al objetivo que tenían que hacer, porque el objetivo era adorar al Señor. Amén. Sí. Iban a hacer otras cosas. Hoy día nosotros si nos ponemos a pensar, yo veía un poco más allá, no tan solo el templo que ven ustedes aquí en la iglesia, sino que el templo de nosotros, el templo, el cuerpo de cada uno de nosotros. Porque si nosotros nos vamos a 1 Corintios 3:16, se los voy a leer, dice lo siguiente: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo.
Amén. Amén, ¿cierto? Sí, Señor. Entonces yo decía entre mí, si nosotros nos analizamos cada uno y vemos el templo de Dios, nosotros somos el templo, ¿cierto? ¿Cómo está su templo hoy día? ¿Cómo está usted? El templo de Dios hoy día nosotros decimos, a lo mejor no nos dañamos. Hay distintas formas de destruir el templo, de destruir su vida. Una de las formas, muchas veces, a veces cuando sufrimos, o la mayor cantidad de la gente sufre alguna depresión, se hace daño en su cuerpo, se corta o atenta contra su vida, ellos están destruyendo el templo de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios cuando se destruye el templo? ¿Qué Dios va a hacer? Dice que Dios le destruirá a él. Hoy día a lo mejor no lo destruye cortándose o haciéndose daño a su cuerpo, pero lo destruye de otra forma. Hoy día bebiendo demasiado, fumando demasiado, o a veces hasta comer demasiado, está destruyendo el templo de Dios. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Yo decía entre mí, el Señor cuando llega a la vida de cada uno, el Señor quiere limpiar su templo. Usted cuando tiene un encuentro real con el Señor limpia su templo. Amén. El Señor lo limpia a usted. Y lo limpia en todos los ámbitos. De hecho, la palabra sale que le puede limpiar en todos los ámbitos de su vida. Yo puse algunos ejemplos. Por ejemplo, si usted se va a Lucas 19, 1, 10, está la historia de Zaqueo. Jesús y Zaqueo, ¿cierto? Dice que Jesús, cuando iba pasando por la ciudad de Jericó, ¿cierto? Un hombre pequeño, que era el jefe de los republicanos, ¿cierto? Era muy rico, era el que cobraba los impuestos, dice que vio a Jesús. Y cuando lo vio, él quiso conocerle. Y al momento de conocerle, ¿qué es lo que hizo? Dice que se trepó a un árbol porque era tan pequeño que no lo veía, ¿cierto? Jesús lo vio y lo llamó. Se acercó a él y fue a comer con él. Y al momento que Jesús fue a comer con él, habló con él, restauró su templo. Restauró el templo de Dios. Y Zaqueo, cambió la vida de Zaqueo cuando el Señor restauró su templo. Él dijo, él antes era un ladrón, era un republicano, era una gente que se aprovechaba del pueblo. El pueblo no lo quería porque él le tomaba el dinero al pueblo. Pero después dice que el Señor le cambió su templo. Y dice que cuando lo purificó, le restauró su vida, Zaqueo cambió. Ya no fue más codicioso, ya no quiso robarle más a la gente. Por el contrario, dice que quiso darle todo lo que le había robado. Y eso es lo que Dios hace con uno. Nosotros cuando vemos, decimos, pero ¿cómo purificamos el templo? Si nosotros le entregamos la vida a nuestro Señor, Dios va a hacer el cambio en nosotros, porque nosotros solos no lo podemos hacer. Ese es un tema, si se va a la vida de lo que es Zaqueo, ahí podemos ver principalmente la codicia, ¿cierto? El dinero, el deseo. Pero también Dios nos enseña a restaurar el templo. Podemos ver también en Juan 8:1, con el adulterio. Dice que el Señor estaba orando, fue al monte de los olivos, y cuando descendió al templo, dice que acudieron a él los escribas y los fariseos nuevamente, y le llevaron a una mujer, que la pillaron en el acto mismo de adulterio. Cuando la pillaron en el acto mismo de adulterio, dice la palabra que ellos lo que querían era que aplicaran la ley de Moisés. ¿Y la ley de Moisés cuál era? Apedrearla, ¿cierto? Apedrearla. Pero el Señor es distinto. El Señor fue distinto porque la mayor parte de la gente, ¿qué es lo que hace cuando ven una situación difícil y ven que le están dando a una persona? Cuesta que una persona se pare y le diga al resto, oye, no, esto lo que están haciendo está mal, sino que se suman, ¿cierto?, a hacer lo que están haciendo. Entonces Jesús le dijo, escribiendo en el suelo, le dijo, si alguno está libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿cierto? Los desafió. Y dice que no quedó ninguno en el lugar, todos se fueron, no arrojó ninguna piedra.
Pero lo impactante de eso es que después la mujer se le acerca, el Señor le dice que no hay nadie que la vaya a apedrear, ¿cierto? Entonces la vida de esa mujer, al ver eso, también le dio una segunda oportunidad. Limpió su templo, cambió. Tener un reencuentro con el Señor es tener una nueva vida. Amén. Es renovar el templo, es limpiar el templo. A veces el Señor nos limpia el templo con dureza, como lo hizo acá cuando pilló a toda esta gente que estaba vendiendo. A lo mejor su templo está difícil hoy día, a lo mejor su vida está difícil. Usted tiene adicciones que están destruyendo su templo, que es complicado de sacarla. Nosotros no conocemos la vida de los demás. Muchas veces estamos acá sentados, pero no conocemos cómo realmente estamos interiormente, o qué estamos pasando. Porque a lo mejor usted puede no tener alguna cosa que nos lleve que sea del cuerpo, sino que algo psicológico, o que vaya a saber uno. Pero el Señor, ¿qué dice? Que Él está aquí para limpiar su templo hoy en día. Sí, Señor. Y hasta cualquier pecado, ahí ya tenemos dos casos, uno que era la codicia, el otro que era el adulterio con la mujer. Y si usted me pide o hay alguna cosa que el Señor no puede hacer, el Señor es grande para hacerlo, es magnífico. De hecho, yo estaba leyendo la historia de Lucas 8:26, cuando el Señor se topa con el endemoniado, ¿cierto? Del Gadareno, perdón, me cuesta un poco pronunciar. Y entonces dice que cuando se encuentra con el endemoniado, el Señor va y dice que esta persona que estaba endemoniado en sí, no vivía en casa, no usaba ropa, vivía en el cementerio, y todo el pueblo ya lo conocía. Pero dice que cuando el Señor llegó a la ciudad, y vio al endemoniado, dice que Dios no fue, o Jesús no fue el que conoció al endemoniado, sino que el endemoniado fue el que conoció a Jesús. Amén. Así es. Y le dicen, Jesús, ¿qué tienes con nosotros, cierto? Amén. Y Jesús sabía que los demonios ya sabían que Jesús lo iba a expulsar. Los demonios ya sabían que ese era el momento de que tenían que salir del cuerpo. Ese era el momento que el templo de esa persona tenía que ser limpio. Amén. Y fue limpio el templo de esa persona que todos pensaran que nadie la creyó capaz de que algún día iba a usar ropa, iba a predicar o iba a nombrar siquiera a Jesús, que era una persona que vivía en el cementerio. El Señor le cambió la vida por completo. Amén. Y al cambiarle la vida por completo, le hizo una nueva persona. Amén. Le purificó el templo. Hoy día eso es lo que quiere hacer con usted. Gloria a Dios. Quiere purificar su templo. Nos cuesta así, a mí me cuesta. No puedo decir que no. Y cada vez pasamos más pruebas y se vienen más cosas, y al ser cristiano es más difícil aún porque están en el ojo de todas las personas. Pero el Señor nos quiere purificar nuestro templo. Amén. El Señor quiere hacer algo en nuestra vida. Allá tenemos tres casos entonces que llevamos: la codicia, el adulterio, los demonios. Pero todavía nos quedan las enfermedades, ¿cierto? Y hay otra cosa que es peor aún, la muerte. Y ahí me reía porque decía, el Señor es tremendo cómo hace las cosas. Sí. Muchas veces cuando la esperanza se va perdiendo y ya no sabemos qué hacer y no sabemos a quién acudir, y a veces tenemos nuestra fe puesta en el Señor, pero la prueba sigue y sigue y no viene nunca la luz, ya decimos, Señor, no sé qué pasa. Pero Dios hoy día va a hacer algo con cada uno de los que estamos acá. Yo el otro día voy a salir un poquito de lo que tenía porque me acordé de algo. Yo decía entre mí, muchas veces nosotros pensamos y decimos, sí, el Señor nos puede purificar el templo, los que estamos acá, ¿cierto? Pero usted con su oración puede llegar a su familia. Con su oración puede llegar a esa persona que usted tanto quiere que cambie. ¿Y por qué le digo? Porque no le voy a decir el nombre de mi tía, pero mi tía nos contaba y nos decía, a mí me costó tanto traer a tu tío al Evangelio. Y ella me decía, ¿sabéis lo que yo hacía? Me decía, yo sacaba su ropa, la doblaba su ropa
y la llevaba a la iglesia. Para que algún día Él viniera al templo. Pasaron los años, y hoy día, por la gracia del Señor, mi tío está yendo a la iglesia. Gloria a Dios. Pero es un proceso que hay que pasar. Entonces, aquí, ¿por qué les quise contar eso? Porque yo sé que acá hay muchos hermanos, hay muchas hermanas que tienen a sus hijos, que tienen a su esposo, que aún todavía no vienen acá al Señor. O a la presencia del Señor acá, que a usted le gustaría que ellos le acompañaran. Amén. Pero el Señor en algún momento va a hacer algo. Amén. Gloria a Hay que Dios. esperar solamente en Él. Gloria a Dios. Si nos vamos a Lucas 8:43, tenemos dos casos súper buenos ahí que ver. Y que ahí el Señor nos habla de la muerte y nos habla de la sanidad. ¿Recuerdan algunos San Lucas 8:43? Amén, ¿cierto? Tenemos dos casos, ¿cierto? La hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Entonces, ¿qué decían? Decía que ahí cuando el Señor iba caminando, dice que se le acercó un hombre, el cual era Jairo. Jairo era el principal de la sinagoga. Imagínense, uno de los principales de la sinagoga que fuera Jesús. Es como que hoy día venga alguien del Congreso acá. Y nosotros decimos, ¿por qué tuvo que venir Jairo, que se supone que ellos eran de la sinagoga, que se supone que ellos eran como alguien que estaba ahí, un representante, ¿cierto? Acudieron a Jesús igual. Acudieron a esa persona que se ganaba debajo de los árboles a lo mejor, hablarle a las personas del reino de los cielos, ¿cierto? De todo lo que podía hacer Dios por ellos. Pero así es Dios. Amén. Hoy día Dios lo puede usar usted. Si purifica su templo, Dios lo va a usar usted. Gloria a Dios. Y dice la historia que dice que cuando viene Jairo a Jesús, le dice: Señor, apúrate, tengo a mi hija pequeña que está muriendo en casa. Ven por favor a salvarla. Y quiero decir que Jesús venía del otro lado del río porque andaba sanando al endemoniado. Entonces después cuando se vino acá a la otra ciudad, lo tomó Jairo y le pidió y le dijo: por favor, ayúdeme con mi hija. Y dice que cuando Jesús iba a la casa de Jairo, no podía avanzar porque toda la multitud quería estar con Jesús. Y cuando fue a estar con Jesús, dice que él caminaba y de repente sintió que alguien le tocó su manto. Ese manto, Amén. dice que las personas que estaban ahí, los discípulos principalmente, le dijeron: pero maestro, ¿por qué te asombra tanto que alguien te haya tocado si están todos apretándote? Amén. No, le dice, es que la persona que me tocó salió algo de mí, salió poder de mí. Amén. Hoy día, ¿quién le dice? ¿Quién es capaz de tocar a Jesús? De tocarlo en oración, de tocarlo en ayuno, de buscarle. Gloria a Dios. Muchas veces decimos: sí, Señor, te queremos buscar, pero llevo 3 años, 2 años esperando tu milagro, llevo. Imagínense, dice que la mujer con flujo de sangre fueron 12 años. Amén. 12 años con flujo de sangre. Imagínense usted 12 años con flujo de sangre. Y más encima en ese tiempo, que las mujeres saben de eso, ¿cierto? Imagínense una mujer con 12 años de flujo de sangre. Y esperó 12 años para ser sanada por Jesús. Y yo hoy día, a nosotros, este tiempo con Katy, ¿sabe? Ha sido un tiempo de espera, ha sido un tiempo de varias cosas. Y nosotros, como jóvenes, queremos que las cosas pasen rápido. Muchas veces los jóvenes somos así. Pero ha sido un tiempo de espera, ha sido un tiempo complicado, tanto en la salud, tanto en varias cosas. Pero ahí estamos esperando todavía. Gloria a Dios. Y llevamos esperando meses, pero no esperando años. Y a lo mejor llevamos esperando meses en respuestas que a lo mejor no van a ser tan decisivas o nos van a afectar tanto nuestra vida. Muchas veces nos pasa.
Sin embargo, la mujer con flujo de sangre esperó 12 años. Y era algo que le estaba haciendo daño a ella todo el tiempo. Todo el tiempo es algo que le estaba molestando a su cuerpo en el vivir diariamente. Amén. Sí. Pero el Señor le dijo, estaba temeroso porque el Señor empezó a preguntar quién le había tocado y nadie decía, yo no. Pero la mujer dice que temerosa fue adelante de los pies del Señor y le dijo, yo fui. Amén. El Señor le dijo, tu fe te ha sanado. Amén. Hoy día, a lo mejor, ¿qué nos dice el Señor? Esperar, tener fe, caminar en Él. Es difícil, no es fácil. Cuesta porque somos humanos, porque tenemos genio, porque somos hombres, por distintos tipos de razones. Pero ahí está el Señor para decir, hoy día quiero purificar tu templo. Gloria a Dios. Y si a lo mejor fallamos, el Señor va a estar de nuevo y va a decir, hijo, hoy día quiero purificar tu templo de nuevo. Gloria a Dios. Y la mujer fue sanada. Ese fue su momento. Hoy día puede ser su momento. Gloria a Dios. Hoy día el Señor Sí, puede Señor. purificar su templo. Sí. Y se sanó la mujer. Y el objetivo de Jesús, ¿recuerden cuál era? Era que tenía que ir a sanar a la hija de Jairo. Pero dice que cuando iba caminando a sanar a la hija de Jairo, vino una persona y le dijo a Jairo, ya no te preocupes, le dijo, porque tu hija murió. No hay nada más que hacer. Tu hija murió. ¿Cuántas veces nos dicen eso a nosotros? Ya no sigan porque tú no vayas a ser capaz. Porque tú no vayas a poder seguir avanzando. Pero el Señor dice lo contrario. Oye, tranquilo, dice el Señor. ¿Qué le dijo a Jairo? Jairo, tranquilo. El Señor igual fue a la casa de Jairo. Amén. El Señor no dijo, ¿sabes qué? Falleció, ya me voy para mi casa. No, el Señor igual fue. Sin importar cómo usted esté hoy día, sin importar cómo se sienta o cómo los demás lo miren. El Señor le dice, yo igual caminaré a tu casa. Yo igual voy a ir a donde tú estás. Yo igual te quiero restaurar. Yo igual te quiero sanar. Yo igual te quiero limpiar. Y a veces nos cuesta porque la gente te juzga mal y eso te afecta más y te afecta y te coloca una barrera con Dios. Pero para Dios eso no es impedimento. El impedimento lo ponemos nosotros mismos a veces. Y dice que él caminó hacia la casa de Jairo, hizo pasar a su discípulo, ¿cierto? Y sumados los padres de la niña. Y dice que oró por la niña, muchos se burlaban de él, porque decían, ¿y este qué va a hacer si ya está muerto? Muchas veces la gente representan a la gente que estaban viendo a la niña. Gloria a Hoy Dios. día dicen, muchas veces se pueden burlar de usted, ya está muerto, ¿cómo lo van a resucitar? Este ya está perdido en la droga, está perdido en el alcohol, está perdido en la pornografía, está perdido en tantas cosas que hoy día destruimos el templo. Pero el Señor dice, no, aún no está perdido. El Señor dice no, aún puedo restaurar su templo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y dice que el Señor levantó a la niña. Y la niña está viva, fue viva. Entonces, tenemos varios casos como el Señor restauró el templo de las personas. Restauró el templo, entonces, restauró el templo de una persona que era codiciosa, restauró el templo de una persona que adulteraba, restauró el templo de una persona que tenía enfermedad mental, restauró el templo de una persona que tenía una enfermedad física y restauró el templo de una persona que estaba muerta. Gloria a Dios. Dios es grande. Amén. Amén, ¿o no? Amén, ¿cierto? Amén. Así que, hermano, hoy día, si el Señor hoy día lo está llamando, no está llamando a restaurar el templo, me está llamando a mí primero a restaurar mi templo. Gloria a Le Dios. está llamando a usted a restaurar su templo. Hoy día nos está llamando a mirarnos tal como ponernos enfrente de un espejo y decirnos qué nos hace falta. ¿Cómo está mi templo? ¿Cómo daño yo al templo que el Señor hoy día dijo que no dañase? Porque si yo lo daño, mi fin
va a ser destrucción. Sí. Sí. Pero ahí tenemos algo muy bonito que ahí el Señor nos dice en 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, dice, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Qué estaba hablando la coordinadora recién? El Señor quiere restaurar tu tierra. Amén. Quiere restaurarnos nosotros somos la tierra del Señor. Señor. El Señor planta la semilla en cada uno de nosotros, para que esa semilla crezca, para que esa semilla dé fruto, para que esa semilla le hable a los compañeros del trabajo, para que esa semilla le hable a su hermano, le hable al vecino, para que esa semilla avance. En el crecimiento de la planta o en el crecimiento de la semilla pasa por varios procesos. A veces la semilla van a estar los pájaros, ¿cierto? Que se la pueden comer, mi pastor que sabe más de agronomía. Sí, Señor. La semilla a veces cuando ya empieza a crecer un poquito más, le sale la hojita, ¿cierto? Llega la helada, llega el sol fuerte. Sí. La semilla pasa por varios procesos para poder llegar a ser un árbol el cual de sombra y el cual de fruto. Lo mismo pasa con la vida de nosotros. Amén. Tenemos que pasar por varios procesos para llegar finalmente a dar fruto y a dar sombra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, hoy día tenemos que principalmente acercarnos al Señor, decirle al Señor, ser sinceros con el Señor, porque muchas veces no lo somos, y decirle al Señor, mi templo tiene esto, mi templo tiene este otro, yo necesito que tú me restaures, yo necesito que tú me guíes, Padre, porque yo por mis fuerzas no lo puedo lograr. Así es, mi Dios. Así que, hermano, yo en esta noche le agradezco al Señor por haber estado acá, por la palabra que yo le doy la honra y la gloria a nuestro Señor. Voy a pedir a mi suegro que sea orante. Gracias, Señor, por tu palabra. Amado Dios, en esta hora, Padre, bendecimos tu santo